Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Muy buenos días, Dios le bendiga. Estamos aquí en un nuevo programa del Ejército de Mujeres. Estamos contentas, agradecidas con el Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar aquí hablando, predicando de su palabra. Le agradecemos a usted que nos escucha a través de la 98.5. Ahí si usted está en su casa, en su lugar de trabajo o si usted va en su vehículo, le bendecimos, le cubrimos con la sangre de Cristo. También a usted le agradecemos, a usted que está a través del territorio nacional, ahí viéndonos a través de todos los canales. Le bendecimos y le pedimos al Señor que este programa sea de bendición, que esta palabra sea una palabra que nos pueda animar, que nos pueda fortalecer, que nos pueda dar esa fuerza que necesitamos, que nos pueda dar ese aliento para poder ser valientes en todo momento y para poder conquistar todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que podamos ser osados para todas esas bendiciones y para que nuestra fe crezca día a día. Tenemos también varios anuncios. Le recordamos los cultos de intercesión este jueves y sábado a partir de las 6 de la mañana, que juntos podamos venir a clamar por nuestro país, por nuestros hogares, para que podamos venir a aprender a orar. Muchas veces no sabemos orar, ¿verdad? Tal vez somos nuevos y podemos comenzar competiciones, ¿verdad? Y sabemos que aquí pues se nos enseña que tenemos que, aquí está el hermano Pedro para poder dirigirnos, para poder comenzar dándole la gloria, dándole la honra a él. Así que lo esperamos para que lo anote ahí en su agenda, para que vengamos a crecer espiritualmente cada día. También este domingo es nuestro ayuno congregacional. Le invitamos a los cultos de las 9 de la mañana, 12 del mediodía y 4 de la tarde. Que podamos como un pueblo unido, ¿verdad?, a apartar ese día para el Señor, para que nuestra carne mengue y nuestro espíritu crezca, para que podamos tomar sabias decisiones, para que podamos desarrollar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y pues hay varios cumpleañeros, pues me tocó el privilegio de presentar, así que voy a aprovechar a saludar a varios cumpleañeros. El día viernes está cumpliendo años mi hijo, Edwin René, el mayor está cumpliendo 23 años, así que Edwin René, que Dios te bendiga, te amamos, le pido a Dios que te guarde, que guarde tu corazón y que guíe tus pasos, y no terminaría de decirle todo lo que quiero para él, ¿verdad? Pero te amamos, Edwin, en nombre de toda la familia, de tu papá, de tus hermanos, y declaramos que estás apartado para Dios. Ay, del Ejército de Mujeres también mandan saludos y quieren pastel también. Así que en la familia también está mi suegro, que es René Velázquez. Hoy voy a felicitar a toda la familia, y del Ejército de Mujeres también. Mi suegro tiene un corazón muy especial, que el Señor lo bendiga, lo llene de salud, que lo siga llenando de esa gracia que tiene. Así que un abrazo, y también un abrazo para mi sobrina Esther María, que es que hay muchos cumpleañeros, así que vamos a estar este mes comiendo pastel ahí en nombre del Ejército de Mujeres, ¿verdad? También está cumpliendo el 16 de abril Ana Ponce, Anita, ¿verdad? Nosotros le hemos visto crecer aquí en el ministerio, es la hija de nuestros pastores. Ana,
te bendecimos, te deseamos lo mejor. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para vos y para toda tu familia. El Señor te va a sorprender, así que un abrazo y a seguir comiendo pastel. También tenemos el cumpleaños de la hermana Adriana de Ramírez, es la diaconisa de inducción ministerial, así que le mandamos un abrazo y felicitaciones de parte del Ejército de Mujeres, de su anciana Nolvia, así que hay muchos cumpleañeros y a darle gracias a Dios. Yo siempre digo, un año más es un año de oportunidades, es un año para que hagamos lo que no hicimos, ¿verdad? Entonces, un año es un año más de vida y para que le podamos dar la honra, la gloria al Señor. Así que aquí ya estamos listas en este ejército. Muy buenos días, Dios les bendiga. Y esta mañana pues Nolvia nos dirige con la palabra y aquí delegada de parte de nuestra pastora que también pronto ella estará con nosotros. Bendiciones. Bendiciones, Dios les bendiga, realmente lo creemos, que pues son tiempos especiales, tiempos donde Dios ha estado hablando a nuestras vidas, tiempos en los cuales quizá hemos enfrentado situaciones difíciles, quizás situaciones complicadas, pero esta mañana en el nombre de Jesús venimos a decirle a usted que nos escucha como Ejército de Mujeres, que el Señor le da una palabra, y no solo una palabra sencilla, sino una promesa. No temas porque yo te ayudo. De eso estaremos hablando esta mañana a la luz de la palabra, pero para introducirnos vamos a leer la cita bíblica inicial, ¿verdad? Para que usted vaya tomando nota y vaya anotando y vaya enfocándose en la actitud que al Señor le agrada a pesar de las circunstancias a veces difíciles, a veces complicadas o a veces sin salida que nos toca vivir. María del Carmen. Sí, en Isaías 41, 10, 13 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas. Mire qué hermosa la palabra que el Señor nos trae esta mañana en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10 al 13, en donde nos dice que independientemente de la circunstancia que estemos viviendo, que estemos atravesando o que quizá algún pariente nuestro, algún amigo, algún vecino está pasando por una situación difícil, el Señor nos dice esta mañana: no temas, yo te sostengo, y no solo yo te sostengo con mi mano derecha, sino que yo te ayudo. Qué hermoso saber que en medio de la dificultad, en medio de las situaciones adversas, en medio de aquellas circunstancias en las cuales solo su mano de amor, solo su mano de paternidad, solo su mano es la que nos puede sostener. Yo no sé qué es lo que usted está viviendo, pero Dios sí lo conoce. Quizá la situación ha sido tan tremenda, quizá la tormenta ha arreciado fuerte, quizá no ha encontrado salida, quizá está usted intercediendo y clamando por una respuesta del Señor para su vida misma, para sus hijos, para su esposo, para su esposa, por un trabajo, por un negocio e incluso quizá contra un diagnóstico, pero esta mañana el Señor le dice: no tema, porque yo le ayudo. Y no solo nos ayuda, sino que dice que nos sostiene, y nos sostiene de su mano, porque hay una gran diferencia cuando nosotros nos agarramos a algo o cuando alguien nos agarra a nosotros. Y esta mañana el Señor nos está enseñando que Él es el que nos tiene agarrados de su mano y que no nos va a soltar y que no nos va a desamparar, que no nos va a dejar solas, que no nos va a dejar solos. Él está al pendiente de nosotros. Quizá de acuerdo a las circunstancias que nos toca vivir, porque es tan fácil hablar de las cosas tan hermosas que en Él vivimos, pero a veces es tan complicado el poder exteriorizar lo que estamos viviendo. Quizá vamos a una iglesia y nos dicen: hermana, hermano, ¿cómo se encuentra? Y nosotros decimos: bendecido, en victoria, nos va muy bien, pero solo nosotros en nuestra intimidad con el Señor sabemos lo que estamos viviendo, y no porque estamos ocultando la circunstancia, sino porque a veces son situaciones tan personales, situaciones tan íntimas que nosotros sentimos que realmente solo en Dios lo podemos sobrellevar. Y quizá la palabra que decimos bendecido y en victoria es porque estamos declarando en fe que estamos muy bien, porque realmente nosotros no nos vamos a ver como los demás nos ven, nos vamos a comenzar a ver como nos ve Cristo. Si nos detenemos a analizar en lo natural nuestro panorama, quizá hasta nos podemos deprimir, pero si comenzamos a analizar en lo sobrenatural, en lo
lo espiritual, lo que Dios está trabajando, creo que eso nos da fuerzas. Y esta mañana el Señor nos dice, no temas, no temas, no temas. Usted póngale su nombre. A mí me dijo, Nolvia, no temas, que yo te ayudo. Usted nos va a decir algo, Teni. Sí, Nolvia. No, la verdad que esa palabra, desde que el Señor puso ese rema en su corazón, yo sabía que Dios nos estaba hablando, porque basta muchas veces un versículo para sentirnos sostenidos, sentirnos ayudados y saber que esa fuerza definitivamente es una fuerza de Dios, porque no habría poder humano que a veces nos pudiera sostener. Y yo creo que ninguno de nosotros, con esta palabra que sé que Dios nos está hablando esta mañana, como decía Nolvia en algún momento, solo el que lo vive, solo el que pasa por una situación difícil, cualquiera que sea, porque cada quien con la prueba que puede sobrellevar. Dios ha dicho, yo no voy a dar una carga que no pueda sobrellevar, y definitivamente nosotros hemos sido enseñados de que hay situaciones en nuestra vida de que también sabemos que Dios no va a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros, ¿verdad? Entonces, y sabemos que es ese Dios que dice, yo te esfuerzo, o sea, no es un Dios que lo va a hacer todo si nosotros podemos hacerlo. Él quiere que nosotros nos esforcemos, porque Él quiere sacar esa naturaleza que Él ya sabe. Es como cuando hay un entrenador, Él sabe que hay un potencial para sacar una resistencia a un cuerpo. Dios sabe de qué naturaleza nosotros estamos hechos y que necesitamos el esforzarnos, pero también solo el que ha estado en momentos de dificultad sabe que a veces humanamente hay momentos que uno dice, si uno sabe, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, que uno está haciendo lo que Dios manda que hacer, que uno le está creyendo y uno le está poniendo todo lo que en sus manos está hacer, uno debe de animarse con esta palabra, porque si en medio de que nosotros tenemos esa convicción que estamos haciendo lo que por lo menos en la integridad de nuestro corazón sabemos que es lo correcto y las cosas no salen, entonces esta palabra nos anima, porque no temas, porque yo te ayudo, es una confianza absoluta en una palabra que Él dice. La confianza es la convicción de que nosotros vamos a recibir lo que estamos esperando, de saber que los planes de Dios son para bien, nada ayuda para mal, son para bien. Entonces, pero cuando tenemos esa confianza, se va todo temor. Y yo meditaba, Nolvia, porque es cada quien con el nivel de prueba que puede sobrellevar, porque Dios es fiel en eso. Entonces yo creo que esa palabra nos anima a todos, esperemos que le anime a usted también, nos anima a nosotros a decir, bueno, si ya estamos haciendo lo que está en nuestras manos hacer, yo no voy a temer, yo no voy a dudar, yo no voy a desmayar, porque seguramente mi ayuda viene de Él, es su brazo el que me va a sostener, y porque definitivamente hay situaciones bastante grandes y Dios tiene proyectos y pensamientos mucho más grandes de lo que nosotros podemos entender, como del cielo a la tierra. A veces son los pensamientos de Dios y los planes y la visión que Dios tiene para con usted y para conmigo, que no podemos entender. Entonces, tener paz, porque solo el que ha tenido momentos, quizás alguien en una cama de enfermedad y que están dando algunos diagnósticos, otros que de repente tienen que emprender una empresa y de dónde va a salir el capital, pero si usted se ha esforzado, si usted es trabajador, si usted está creyendo, entonces no tema, no dude, esfuércese, porque la ayuda usted ya sabe que no va a venir de fuerza humana, ni de situaciones que le van a venir aquí en esta tierra humanamente hablando, sino que es Dios nuestro ayudador, Él es nuestro proveedor y Él es el que va a hacer. Y creo que el valor, lo comentábamos la vez pasada, entendía yo, sí, enfrentamos, a veces hemos aprendido a enfrentar aún los temores, pero también yo miraba que el secreto es no detenerse. Amén. Porque muchas veces el temor paraliza y uno se atemoriza tanto con situaciones que se levantan en diferentes circunstancias y uno se queda como paralizado, y eso es no confiar. Entonces yo creo que es seguir, es no detenernos. Por eso dice, no te detengas, no desmayes, sigue, porque si tú no tienes fuerzas, yo voy a enviar ayuda de lo alto, yo voy a dar un soplo que tú vas a saber, y solo tu espíritu le va a dar convicción, el espíritu le va a dar convicción a tu espíritu que soy yo el que te sostiene, que soy yo el que te ha dado esta palabra. Entonces yo creo que este es el tiempo de que nosotros sepamos que tenemos ayuda de lo alto, y Dios de mi vida, ¿verdad? Estamos como hechos así.
Definitivamente, y cuando analizamos esta palabra en Isaías 41 nos damos cuenta que el pueblo de Dios e incluso Isaías estaba aturdido, estaba atemorizado por lo que estaba viviendo. Ellos estaban sitiados por el ejército militar asirio, no hallaban qué hacer, no encontraban salida, no encontraban respuesta, y en esa situación se encontraba Isaías cuando el Señor viene y le habla y le dice en Isaías 41:13, porque yo Jehová, le dice Isaías, usted coloque su nombre, yo coloco el mío. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Y cuando analizamos el original de esta palabra sostener, nos damos cuenta que significa ayudar a alguien a conservar su posición, a mantenerse firmes o a defender. Le estaba diciendo, no te preocupes, Isaías, yo te estoy conservando tu posición de profeta. Tú vas a profetizar cosas sobrenaturales para tu pueblo, para mi pueblo. Tú vas a profetizar cosas sobrenaturales para tu vida, porque Isaías tenía temores. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, no nos ha dado miedos, temores, dudas, inseguridades, desilusiones, falta quizá trastocada nuestra fe, cuando nos enfrentamos a situaciones que son tan complicadas, que creo que amaneceríamos hablándolas, pero llegan a nuestra vida con un plan y con un propósito, tal como lo explicaba la hermana Tere, que realmente llegan para fortalecernos, llegan para animarnos a avanzar, caminar hacia adelante, no detenernos, no acampar, sino la travesía hacia la cual Dios nos lleva hacia el cumplimiento de sus promesas. Creo que es una mañana para entender y comprender que no estamos solos, que no solo tenemos la compañía de Él, no solo tenemos la compañía de nuestra familia, de nuestros hermanos, Él nos está sosteniendo, y como Él nos está sosteniendo, Él nos va a mantener en la posición que ha determinado a usted y a nosotros de hijos, y de hijos, herederos y coherederos de lo mejor del cielo y la tierra. Así que si las situaciones, si sus peticiones no se han cumplido o las cosas no han salido como usted ha esperado, tenga calma, tenga fe, no tema, cobre ánimo y levántese y declare, yo no voy a temer porque mi Dios me sostiene, y no solo me sostiene, y Él viene en mi ayuda. Dígame, hermana María del Carmen. No, Olvia, fíjese que me gustó algo que encontré, porque me llamó la atención, que dice, él, en ese texto, él usa una palabra que es absoluta, dice siempre, dice. No dice mañana, ni pasado mañana, ni de vez en cuando. No, es siempre, todo el tiempo, todos los días, en cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Y fíjese que esa palabra dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y me llamó la atención, busqué la palabra sustentar y tiene algunos significados que son paralelos, no es que sean de la misma palabra, sino que son como paralelos. Y dice que es antes de tiempo, el día antes de ayer, triple, medida triple, en gran abundancia, príncipe. Me llama la atención porque vino a mi mente la palabra de que el Señor puso siempre en Isaías 65:24, dice, y antes que clamen responderé yo, y mientras aún hablan yo habré oído, dice. Entonces digo yo, o sea, no entendía bien cómo era, pero el Señor me dice, antes que yo estoy en mi trono allá en lo alto y estoy viendo lo que viene adelante. Entonces, yo ya sé la palabra que ustedes van a decir. Antes que ustedes clamen, que vengan y me arrodillen, yo ya he enviado la respuesta, ya he enviado la provisión, ya he enviado la solución, ya he enviado la sanidad. Y me llamó la atención esto porque digo yo, y vino también, creo que lo comenté también en el día del estudio, que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, se defendía con la palabra, dice, escrito está, y el Señor lo va a sostener con esa palabra. Me ponía a pensar, mi hijo mayor, él estudió Derecho, y lo veía desde este punto de vista, porque la misma palabra dice que Él nos va a sostener con la diestra de su justicia, y su justicia es Cristo Jesús, y Jesús es el verbo, y el verbo es la palabra, y esa palabra es el código legal por el medio del cual se rigen, creo que todas las esferas espirituales, y no creo, sino que se rige todas las esferas espirituales en el reino del reino de los cielos, del reino de Dios, y por el cual nuestra vida debe regirse también, ¿verdad? Entonces venía a mi mente eso, ¿verdad? Que es con esa diestra. ¿Por qué? Porque es algo legal, es como que
el juez allá determinó, dice, no, esta sentencia ya la di, yo ya fallé a favor de esto, o sea, el fallo ya está la palabra. Y mientras el caso se va desarrollando, el Señor nos va sosteniendo con esta palabra, nos da dando la provisión del aliento y del ánimo que necesitamos a través de esta palabra, ¿verdad? Entonces creo que para nosotros, como decía la pastora, no es una opción creer, es obligación creer y conocer esa palabra, ese código, porque sabemos que a través de eso tenemos asegurado que el fallo va a estar a nuestro favor. Amén. Que Él nos va, mientras el caso se va desarrollando, mientras se va pasando por ese proceso, el Señor nos va a sostener, nos va a sustentar y nos va a ayudar a través de esa palabra. Que tenemos seguro que Él va a fallar a nuestro favor, eso es, creo que estaríamos con una gran seguridad porque estamos ¿cómo le digo? Bajo su código legal, ¿verdad? Actuando bajo su código legal, porque Él dice que también, me imaginaba el Señor, Él te sostendrá tu mano derecha. Su mano derecha es su justicia y se pone frente a nosotros y con esa mano sostiene nuestra mano derecha, que es la mano de nuestras obras también, ¿verdad? Qué hermoso, sí, porque en materia de derecho los abogados se sustentan y apelan el caso y lo desarrollan en base a lo jurídico, en base a lo legal, en base a la legislación, en base a los artículos, a los diversos códigos de acuerdo a la situación. De igual manera, en los cielos se opera de igual forma y aquí en la tierra. Pero nosotros a veces en medio de la dificultad no es que no tengamos la palabra, no es que no seamos mujeres o hombres de oración, sino que a veces la situación o la tormenta arrecia tanto, mis amados, que realmente solo Dios y uno. Yo recuerdo en cierto momento cuando pensé que ya las fuerzas no daban, que ya el caso pues no es que era perdido, sino que pues aquí se iba a definir en la tierra algo diferente a lo que nosotros esperábamos en mi vida, pero fue en ese momento en donde yo pude entender que realmente Él nos sostiene, que realmente nos da esa fuerza para que el temor no invada nuestro interior y para entender de que Él nos ayuda. Y yo creo que en cada circunstancia, como decíamos al inicio, ya sea esta grande, pequeña, de magnitud tan enorme, o tal vez comparado con otros es muy pequeña, pero a cada uno lo que nos ha tocado vivir creo que ha sido una medida muy grande, ha sido fuerte, pero lo importante es que Él no nos va a dejar, que Él nos sostiene de nuestra mano y que Él nos va a ayudar en cada circunstancia. Así que es una mañana para analizarnos, para cobrar ánimo, para ir a los pies del Señor y para comenzar a declarar esa palabra que Dios le dio en medio de la circunstancia, porque Él es un Dios tan hermoso que siempre nos revela su palabra y nos da una cita bíblica que nos sostiene, que esa nos mantiene, que esa nos activa. Yo veía a un gran hombre de Dios de este país que pasó por una situación bien complicada y donde no habían esperanzas de vida para él, y él declaraba una palabra que Dios le dio y lo decía, la única palabra. Decía él, yo fui un hombre, dijo, de multitudes, un ministro de multitudes, un líder que sacaba ese potencial de él y de otros, y en ese momento dice que solo la esposa le decía, dice, saca el líder que hay en ti, saca el potencial que tú tienes, tú eres diferente. Y fue cuando Dios le dio la palabra que decía, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. Y ahí está ese hombre, ahí está para el propósito de Dios y para los planes que Dios tiene, para poder formar generaciones de igual manera. Aunque usted no sea un ministro, no sea un pastor, o si lo es, gloria a Dios, pero si usted a nivel de oveja ha atravesado situaciones difíciles, complicadas, no tema, Dios la sostiene. De su mano derecha Él la está tomando, Él está agarrando, Él está formando, Él está firmando y Él está cuidando su posición para que no hablemos o no salgan de nuestros labios palabras que puedan afectar el propósito de Dios. Porque en medio de la circunstancia es fácil para el que lo está observando el poderlo analizar, el poderlo sojuzgar, pero para el que lo está viviendo, a veces nos llevan a apartarnos, a retirarnos para no poder tener la oportunidad de siquiera dudar en nuestra mente o no tener aquella facilidad de poder decir palabras que van a afectar y van a trastocar el propósito de Dios. Así que independientemente de lo que esté viviendo usted o uno de los que usted ama, esta mañana Dios le dice, tenga ánimo, tenga fe, que Él la sostiene de su mano derecha y que Él nos está ayudando. Así que vamos a analizar a la luz de la palabra
algunos hombres a los cuales Dios sostuvo en medio de comisiones tan poderosas. Sé que en el programa del ejército anterior nos enseñaron a poder recibir una cosecha gloriosa a través de lo que sembramos con lágrimas. No quiere decir que ese sea un prototipo para cosechar, pero muchas veces es necesario sembrar con lágrimas para cosechar con regocijo. Entonces hubieron hombres que quizá no fueron situaciones difíciles que vivieron a nivel personal, pero sí a nivel de la comisión que Dios les mandó a desarrollar. Muchas situaciones quizá a veces vienen a causa del plan y del propósito tan glorioso y tan sobrenatural que Dios tiene para con cada uno de nosotros, porque Él está interesado en glorificar su nombre, en que su nombre sea exaltado y que las naciones, que los pueblos le conozcan. El mismo Dios que hizo milagros, que hizo prodigios, que hizo sanidades ayer, hoy y lo seguirá haciendo por siempre. Así que vamos a analizar el primer personaje, y del personaje que vamos a hablar es acerca de Josué, que Josué tuvo que conquistar lo que él había recibido como promesa, y lo encontramos en el libro de Josué capítulo 1 versículo 7, María del Carmen. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vemos que Josué era un discípulo de Moisés. Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, investido y revestido con una autoridad, con vara de autoridad para abrir el mar y que el pueblo pasara, para sacar agua de la peña, para presentarse delante de Faraón. Un hombre realmente impresionante, un hombre del que tenemos que aprender tanto, pero en esta segunda fase de la liberación del pueblo de Israel venía una conquista a la cual le fue comisionado a hacerla, no a Moisés, al libertador, sino que a su discípulo Josué. Se imagina qué grande responsabilidad de conducir a todo un pueblo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. En esas circunstancias se encontraba Josué y tenía miedo, tenía temores, tenía dudas, tenía inseguridades, a pesar de que fue un hombre muy bien entrenado para hacerlo por su maestro Moisés, pero vino a él aquel temor, aquella duda de que cómo lo iba a hacer, qué iba a decir el pueblo, cómo se iba a comportar el pueblo. Entrando en temores, viene el Señor y le habla y le dice, mira Josué, no le dice, te sugiero, ¿será que lo puedes hacer? Le da un mandato y le dice, mira Josué, yo te mando que te esfuerces y que seas muy valiente, no temas ni desmayes. Tal vez no va a ser fácil, tal vez va a ser un poco complicado, tal vez van a venir situaciones un tanto difíciles, pero tú no temas ni desmayes, porque yo soy el que te esfuerzo y tú eres un hombre valiente. Es decir, que comisiones de conquista le dan a personas que son conquistadores, ¿verdad, Tere? Fíjese que cuando yo miraba la historia de él, Nolvia, definitivamente uno lo ve un joven y es larga, a pesar de que su proceso es muy callado. Pero poniéndole un poquito de imaginación, uno sabe de que ellos vienen de un pueblo que estuvo cautivo en Egipto, que ellos tuvieron un proceso de muchas limitaciones, que en algún momento, como obviamente él tuvo que haber visto a sus padres, a sus hermanos, tuvo que haber visto a su familia en una situación que tenían que enfrentar ellos esa carencia, esas necesidades, y en medio de todas esas situaciones difíciles, después él tiene el llamado, pasan por un desierto y él como todo, ¿verdad? Tenemos la promesa de poder entrar a la tierra prometida. Entonces veo que es como un itinerario que se tiene que recorrer, como quien dice, experimentado en quebrantos, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero es porque eso lo que hace es que nos volvamos fuertes, que lo que diga el débil, fuerte soy. Entonces todo ese proceso, toda esa práctica, todo ese ensayo, toda esa preparación convierte en grandes valientes. Entonces Dios lo permite, porque este hombre aparentemente, dice usted, no olvidó ahorita que mirábamos, si es verdad, el niño ahí viendo a su papá, como de repente sacaba las cuentas, pero en medio de esa limitación se va gestando en él el deseo de un joven que va a querer superarse, un joven que va a querer aprovechar el tiempo, un joven que va a aprender a valorar, porque en medio de ciertas limitaciones aprendió a valorar, y esos frutos, esos dones, definitivamente no son de acá. Entonces necesitan a veces ese proceso para que se puedan dar a luz esas cosas tan extraordinarias a veces en nuestros hijos, en nosotros mismos. Quizás si pueden haber algunas cosas buenas en nosotros es porque definitivamente hubo un proceso,
y ese proceso nos hizo experimentados para poder enfrentar mejores situaciones. Y de igual forma, en algunas circunstancias nos encontramos de que estamos a la vuelta de la promesa, de lo que Dios ha prometido, pero parece que es cuando más arrecian las circunstancias, porque como que parece que son peleadas las bendiciones que Dios nos envía, ¿verdad? Sin darnos cuenta nosotros, y es allí donde Josué se encuentra con miedos, con dudas, con temores. Así que si usted tiene promesas de parte de Dios, porque las tiene y porque las hay, pero han sido tan trastocadas y tan afectadas, no nos cambie, porque al regresar después de este corte le vamos a explicar a usted cómo poder conquistar lo que Dios a usted le ha prometido. Así que vamos a un corte y luego regresamos. Agradecemos su fiel sintonía después de esta corta pausa. Estábamos tratando un tema acerca de no temas, yo te ayudo, ¿verdad? Creo que usted ha estado pendiente porque ahora va a recibir qué actitud puede usted adquirir o implementar en su vida a pesar de la circunstancia difícil. Y estábamos hablando de un hombre que aprendió a conquistar lo que Dios prometió, y ese hombre es Josué, ¿verdad? Donde él tiene temores, dudas e inseguridades, a pesar de que fue un hombre bien instruido, pero tenía una comisión muy fuerte de conquistar la tierra que fluye leche y miel para su pueblo de Israel. Y es ahí donde el Señor le dice que no tema, que no desmaye, que se esfuerce y que sea valiente. Y cuando analizamos estas palabras que son virtudes realmente, o actitudes que nos ayudan a nosotros a poder ingresar a la promesa, a lo que Dios prometió, vemos la primera, que es esforzarse, y esa palabra esforzarse es continuar hacia adelante, es decir, no detenernos, caminar nuestro surco independientemente de lo que esté aconteciendo, independientemente de lo que los demás digan, independientemente de lo que un médico diga, independientemente de lo que un financista diga, independientemente de lo que se llame diga, usted camine hacia adelante, no se detenga, porque el Señor le manda a decir esta mañana que se esfuerce, como le dijo a Josué, y esta palabra esforzarse es continuar hacia adelante. Pero en el corte, Dino, usted nos compartía algo tan poderoso acerca de estas virtudes que Dios le dio a Josué, de esforzarse, ser valiente, de no temer y de no desmayar. Lo impactante de este personaje de Josué es de que era joven. No era un hombre viejo, no era un hombre que había pasado por muchos procesos. Él había estado siempre cerca de Moisés. O sea, él no necesitó ser chucho apaleado, como decimos nosotros, para poder saber y entender. Él se dejó guiar por un hombre. Y el Señor le da una promesa extraordinaria. Le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces es impactante para mí, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que a pesar de que era un joven, él no sabía escuchar muy bien, no sabía discernir entre lo espiritual y lo profano, porque inclusive cuando venían bajando la montaña con las tablas, Moisés escuchó un ruido, dijo, ¿qué ruido es ese que escucho? Y él dijo, ay, hay algarabía en el campamento, hay júbilo. Y le dijo Moisés, no. Entonces, no importa que nuestra inexperiencia nos pueda hacer equivocarnos o errar en un oír, pero eso no significa que no tengamos un espíritu diferente al de los demás, que no seamos gente que esté lista para conquistar. Me impacta esta palabra que el Señor le dijo a Moisés. Y dice, se lo dijo a Moisés, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y Josué participó de esta palabra. Y a mí me impacta porque dice cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. O sea, cuando salgamos a veces tal vez al encuentro de un abogado porque tal vez nos está haciendo un requerimiento de algún asunto legal y nosotros no podemos. Entonces podemos salir a la guerra,
pero no tenemos que tener temor. Cuando veas caballos y carros, ¿qué significa caballos y carros? Fuerza, movilización. Hay gente que puede moverse de una manera mejor que nosotros porque tiene los medios, tiene las herramientas, tiene los recursos, pero el no tener herramientas y no tener recursos no significa que nosotros no podemos movilizarnos. Como decía la anciana Teresa en un comentario que ella hacía, el miedo paraliza. Y es tiempo de no tener temor, de que esta sencilla palabra pero poderosa nos encomiende a nosotros y nos dé a nosotros el aliento de vida que necesitamos. Si hemos desfallecido, si hemos desganado, si hemos sentido de que no hemos avanzado, es porque el miedo nos paralizó. Pero decía la anciana Teresa, no debemos detenernos, en Dios no debemos detenernos, no importa que otros tengan caballos, o sea, fuerza, no importa que otros tengan carros, o sea, forma de movilización, herramientas, todo lo apropiado, porque a veces unos tenemos que andar a pie, otros tenemos que andar en carro, otros andamos en jet, otros en avión, pero también en lo espiritual podemos ver que nosotros tenemos una forma de movilizarnos. ¿Cómo se movía Elías? Carros de fuego, torbellinos. Era hermoso. Elías hoy podía estar aquí, mañana estaba allá. Entonces, nosotros igual, en el espíritu, nosotros podemos movilizarnos. Y me impacta porque dice, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y dice también, pueblos más grandes que tú, o sea que tal vez económicamente tengan mayor poder que nosotros, tal vez tengan gente de alcurnia, tal vez tengan un apellido que nosotros somos fulano de tal, ¿quién es? Nadie tal vez, pero el apellido de alcurnia sí cuenta. Pero ¿qué? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Entonces, poderoso, esforzarse y ser valientes. Y ser valiente no es ausencia de temor, sino que ser valiente es avanzar, continuar a pesar de los temores. Por eso el Señor le dice, esfuérzate, lo vas a necesitar, ser esforzado. Pero también le dice, sé valiente, no es que no te voy a cancelar toda duda, todo temor, no, pero vas a avanzar a pesar de tus temores. Y número 3 le dice, no desmayes. Y esa palabra es, no pierda las fuerzas, como decía Dinora al inicio, caballo es fuerza, carros es movilización. Entonces, no pierdas las fuerzas, no desmayes. Y esta palabra la encontramos, mire qué hermoso, porque muchas veces, de acuerdo a lo que nos toque vivir, de lo difícil que sea o de la tormenta que arrecia, pareciera que las fuerzas menguan. Pero en Isaías 40, del 29 al 31, se lo quiero leer y mire lo que nos dice. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos da una palabra, nos da una promesa, nos da un sustento, nos nutre con su palabra, que independientemente de la circunstancia, independientemente de las pocas fuerzas que quedan ya, Isaías 40 del 29 al 31 nos dice que Él las renueva como las águilas, que vamos a poder correr y no nos vamos a cansar, vamos a poder caminar y no nos vamos a poder fatigar. Estos 3 elementos los implementó en la vida Josué para poder conquistar un territorio para su pueblo. Pero de igual manera hay algunas herramientas de las cuales nosotros debemos hacer uso para poder conquistar a pesar de la circunstancia tan difícil, tan complicada, tan arreciada, tan tormentosa, tan sin respuesta. Es necesario que esta mañana conozcamos cuáles son esas herramientas que Dios nos dice, que de las cuales debemos hacer uso. Y usted lo compartía, Liliana, en el corte, de qué herramientas nosotros como Josué tenemos que colocarlas en nuestra mochila de equipamiento para poder conquistar lo que Dios nos ha prometido. Mire que yo miraba en Josué, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, no te dejaré ni te desampararé, nos lo está diciendo a nosotros mismos, ¿verdad? Porque así como estuvo con Josué, estuvo con Moisés, estuvo con David, o sea, con Pablo, con todos esos personajes, digo, si Él estuvo con ellos, Él va a estar con nosotros, porque el Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Entonces tenemos que agarrarnos de esa palabra, ¿verdad? Y a mí me llamaba la atención que yo miraba en la vida de Josué, que el Señor le encomienda, le da palabra a Moisés para que lo aliente, ¿verdad? Para que se anime. Y miraba que
Josué agarra la palabra, ¿verdad? De Moisés. Entonces, yo lo miraba, qué importante es que como personas, como líderes, podamos animar a otros, ¿verdad? Porque en este momento el Señor le encomendó a Moisés, ok, tú vas a animar a Josué, que sí lo va a lograr. Y hay ya después, cuando Moisés muere, pues el Señor queda animando directamente a Josué, pero qué importante que nosotros como personas podamos animar a otros, ¿verdad? Para poder salir adelante, no importando si hay una enfermedad, no importando si hay un problema económico, si hay un problema en el hogar, que tenemos que animarnos a nosotros mismos, porque yo miraba que Josué se esforzó y fue valiente, ¿verdad? Él se animaba y se agarraba de la presencia del Señor. Ya cuando ya le había dado ánimo a Moisés, le dio ánimo el Señor. Y yo miraba que hay otra palabra aquí en este versículo que dice meditarás, que qué importante que tenemos que meditar en la palabra, ¿verdad? De día y de noche, agarrarnos de esta palabra. Yo decía, qué palabra tan hermosa de no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente. O sea, nadie dijo que es fácil, tenemos que esforzarnos, tenemos que pagar el precio y tenemos que ir más allá, no importando nuestra situación. Tenemos que poner nuestra vista en el Señor para no dudar. Yo miraba en el versículo cuando iniciamos que dice, hay varias versiones que dice, no te inquietes, no tengas desconfianza, no te angusties. Entonces, que no venga la angustia, que no vengan esos temores a querernos detener, a querernos paralizar, porque el Señor nos ha predestinado para grandes cosas y sabemos que si Él nos ha encomendado algo, pues lo vamos a lograr en el nombre del Señor. Y miraba también de que si Él nos ha puesto algo en nuestro corazón, seamos osados, sacudámonos, ¿verdad? Porque sí, como humanos que somos, puede venir ese desánimo, pero tenemos que saber que aunque un ejército acampe en contra nuestra, no debemos temer, porque Jehová, el Señor, está con nosotros y Él es más grande que cualquier problema. Para el Señor no hay nada imposible. Entonces, lo que nos queda a nosotros es creer a Él, ¿verdad? Si nuestra fe está así de chiquitita como el grano de mostaza, alimentémosla para que pueda ir creciendo cada día y saber de que me gustaba en Josué, que yo digo, ya al final de sus días, ¿cómo terminó? Él terminó animando al pueblo, ¿verdad? Que les dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él ya tenía la convicción de a quién le iba a servir, entonces él los animó al pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va dejando ese legado de poder animar, de poder levantar a otros, ¿verdad? Entonces me gustaba eso de que el Señor es bueno, pues, y que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros y que seamos osados a arrebatar todas esas bendiciones que el Señor tiene. Y que el Señor nos permita pues poder ser un canal y medio de bendición para otras vidas, ¿verdad? Pero vemos en Josué que él tuvo que activar algunas herramientas y la primera herramienta que él activó fue su oído. Fue su oído cuando dice en Josué 1:1 que él escuchó la voz de Dios. Muchas veces nosotros tal vez andamos rodeando la promesa, rodeando el cumplimiento por cuanto no sabemos escuchar a Dios. Cuando usted se detiene a hablar con Él y que Él le hable a usted, usted va a tener el patrón exacto a seguir, va a tener las herramientas y va a tener la brújula para usted dirigirse hacia donde Dios lo quiere llevar. Pero muchas veces hablamos, pero no dejamos que el Señor hable a nuestra vida. Entonces, este es un tiempo donde nosotros tenemos que activar ese oído espiritual para escuchar su voz, porque cuando Él nos hable a nosotros vamos a tener muy clara la dirección a seguir, el equipamiento a utilizar y las estrategias a implementar. Otro elemento que Josué activó fue sus labios. Él comenzó a declarar la palabra escrita. Muchas veces nosotros andamos declarando palabras que no van a ayudar en nada al cumplimiento de lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, viene una tormenta y otra vez va a llover, entonces nosotros en vez de declarar esa lluvia es como el rocío, y si en la lluvia yo eso lo viera en lo espiritual, en mí va a ser regada la tierra. Tantas cosas, hermano, que a veces en la circunstancia difícil hablamos palabras que pueden afectar. Josué comenzó a declarar la palabra porque Dios ya lo había establecido. Le dijo, esfuérzate y sé valiente, y que este libro, le dijo, esté en tus labios mañana, tarde y noche. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Díganos, Dinora. Mire que aquí hay uno, mientras usted impartía el tema el sábado, yo
pude observar muchas cosas, y de las cosas que más me impactaban a mí es que usted hablaba que a veces hasta para volver a ser mamá, tenemos nosotros que ser esforzados y valientes, ¿verdad? Porque cuando nuestros hijos llegan a cumplir 22, 23, 24 años, se vuelven muy valientes, ¿verdad? Ellos ya no son muy dependientes de nosotros. Entonces, como que nuestro rol de mamá como que se va perdiendo un poco, pero a veces tenemos que ser valientes para tomar esa parte, ¿verdad? Hay un versículo que una parte, no es un versículo, pero dice de los requisitos, de los atributos que Josué tuvo para cruzar y conquistar la tierra, dice decisión. Él tuvo que tomar una decisión de cruzar el Jordán, ¿verdad? Y a mí me impacta porque nosotros hemos sido instruidos a través del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de su palabra, que el Espíritu de Dios nos ha dicho a través de nuestros pastores de que Jordán tipifica humillación, ¿verdad? Es una humillación. Entonces, a veces como estamos pasando un proceso de humillación, un proceso de vejación, un proceso de escasez, la escasez produce humillación, ¿verdad? La escasez produce humillación. El que no tengamos los recursos apropiados que otros tienen produce un poco de humillación en nuestras vidas, pero lo que no nos damos cuenta nosotros, que el proceso de humillación solo nos anuncia que nosotros estamos siendo transicionados para tomar posesión de lo que Dios nos ha entregado, de lo que Dios ha prometido. Dice aquí que 40 años en el desierto, y la tierra que Dios tenía para ellos no se cruzaba, no podía pasarse al otro lado si no se pasaba el Jordán. A veces para poseer Canaán tenemos que pasar por el proceso de humillación. Entonces, si estamos en ese proceso de humillación, solo nos están dando el anuncio de que esto está por terminar. Amén. Y que, como decía Josué, esto es pan comido, ¿verdad? Si enemigos hay allí, decía Caleb, ciertamente como a pan nos los hemos de comer. Efectivamente, entonces vemos como a Josué hay que activar algunas herramientas, su oído, para oír la voz de Dios y tener ese patrón y esa brújula a seguir. Los labios para declarar su palabra, y allí la encontramos en las Escrituras, en su Biblia, y usted busca las promesas que Dios tiene para su vida, comience a declararlas, comience a moverlas en ella, y también hay que activar nuestros ojos para comenzar a ver lo que otros no ven. Muchas veces nos detenemos a analizar lo natural, mas no vemos lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Entonces, active su oído, comience a hablar con el Señor y que Él le hable a usted. Comience usted a contarle lo que usted espera hacer y espere que Él le dé su permiso, porque muchas veces solo vamos al Señor a participarle lo que nosotros hemos definido, pero en ningún momento estamos pidiendo su consentimiento o su aprobación para hacerlo. Quizá en esas circunstancias nosotros cerramos y fallamos, que esta sea una mañana para enmendar, porque Él nos está sosteniendo, para activar el oído, para oírlo a Él, que nuestros planes puedan ser comunicados a Él, no solo como una información, sino como un permiso y una autorización de parte de Él, que nuestros labios comiencen a hablar, a declarar lo que esperamos, para que nuestros ojos lo puedan ver. Esta es una mañana de activación. ¿Por qué? Porque no tenemos temor, porque Él nos ayuda. Amén. Nolvia, usted también nos compartía otro personaje, que yo creo que tenemos el versículo, pero la historia es que están siendo azotados. Lo que me llamaba la atención es que la barca está siendo azotada en medio del mar y ellos están muy desesperados, y él le dice, el apóstol, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Pero de toda la historia, que yo creo que ya todos la conocemos, cuando ellos están ahí, lo que a mí me impacta en medio de todo esto, que hay otra expresión del Señor que sí merece la pena que pongamos atención. Cuando ya usted sabe la historia, que él empezó a hundirse porque obviamente era una realidad, como en algunas situaciones de nuestra vida hay una realidad palpable, sí, que pueden hacer de que sí tengamos temor, de que sí tengamos miedo, ¿verdad? Y que digamos, Dios, ¿qué vamos a hacer? Y que no seamos tan valientes como nosotros quisiéramos. Pero en ese momento Él le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y entonces eso, ¿por qué dudaste? Si en algunas circunstancias nosotros le decimos a algunos hermanos, que nos toca escuchar a algunos jóvenes, y le decimos también, mira, a veces la estrategia del enemigo no es tanto si nos hace pecar, si pone alguna enfermedad, si pone alguna situación difícil, porque definitivamente nosotros sabemos, y Él lo sabe, que Dios es poderoso para librarnos de cualquier situación, pero sí lo que Él quiere es hacernos dudar, lo que Él quiere es meternos la duda
de que Dios lo va a hacer por usted, de que Dios lo va a hacer por mí. Y entonces cuando nosotros dudamos es porque definitivamente no estamos confiando. Entonces a mí me impactaba y no quería, aunque yo sé que el tiempo ya es corto, no quería dejar de hablar de este punto que él dice, ¿por qué dudado? Entonces nosotros no debemos de dudar, que van a haber situaciones, dudar es confiar absolutamente que lo va a hacer, porque eso es lo que el enemigo se va a esforzar en hacer, que dudemos. Ya no se preocupa tanto si pecamos porque sabemos que abogado tenemos, que Él nos va a defender, pero en meternos la duda, ¿será que ese pecado es tan grande que Él lo va a perdonar? No importa cuál sea nuestra situación, no debemos dudar que Él definitivamente nos va a ayudar y Él es el que nos va a esforzar. Así es, Tere, yo les decía el sábado que si la duda, el temor, el miedo, la inseguridad toca a su puerta, simplemente no le responda, no le abra y no le dé entrada, déjelo afuera y se tendrán que ir porque no forman parte de nosotros. Y el segundo personaje que hablaba la hermana Tere es acerca de Pedro y es caminar sobre las circunstancias adversas. Josué conquistó lo prometido, pero Pedro caminó sobre las tormentas, sobre el mar, sobre aquellas circunstancias difíciles. La encontramos en Mateo 14 del 23 al 33, María del Carmen. Sí, dice, despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mire qué tremendo, esta era una circunstancia tan difícil de un experto en mares, que era Pedro, era un pescador, pero en algún momento en este momento vienen las tormentas, vienen las tempestades y él no encontraba salida. Y el maestro, su Jesús, no estaba dentro de la barca, entonces entra el miedo, entra el temor, pero el Señor se le aparece y le dice, Pedro, camina, ven hacia mí. Pero Pedro dice, si yo soy experto en agua, si yo me paro en la naturaleza humana, pararme sobre el agua es hundirme. No podría caminar sobre una superficie que es líquida. Entonces el Señor lo hace a él caminar sobre el mar para que él se moviera en lo sobrenatural de Dios. Hay circunstancias o hay situaciones difíciles que solo lo sobrenatural de Dios, solo viendo al invisible, solo viendo a Jesús, nos va a permitir a nosotros el poder salir victoriosos. Es una mañana, es un tiempo de salir de la barca, de salir de esa circunstancia que lo agobia, de salir de esa circunstancia que lo mantiene con dudas, con temores y comenzar a moverse como Dios dice que podemos hacerlo, caminando sobre las circunstancias. Díganos, Dinora. Solo quería agregar, anciana, que el caminar sobre las aguas era necesario que así sucediera porque era una transición para que él entrara de lo natural a lo sobrenatural de Dios. Él estaba siendo dimensionado a otro nivel, a otra estatura, a otro creer. Era un nivel de fe mayor el que se le iba a arraigar a él. Y por eso en ese momento, si ustedes se fijan, hay muchos lapsos en este tiempo donde dicen Simón y en otros Pedro, pero aquí era Pedro. Aquí no era Simón, no era el viejo hombre, era el nuevo hombre, la nueva naturaleza de Pedro que necesitaba ser dimensionada, transicionada para poder pasar de lo natural de Dios a lo sobrenatural divino, a lo sobrenatural de Dios siempre. Porque nosotros no nos damos cuenta que Dios obra tan naturalmente en nuestras vidas. A nosotros nos parece que somos nosotros, pero realmente es Dios en lo natural y en lo sobrenatural. Nada más que lo sobrenatural es una experiencia de un mundo espiritual, entrar a una dimensión nueva de esto que vemos aquí visible a lo invisible de Dios. Entonces eso es lo cardíaco, la marca ACME a veces, ¿verdad? Pasar de esa transición porque nos cuesta mucho. Y a pesar de que Pedro estuvo a punto de hundirse, siempre recibió auxilio de parte de Dios.
Entonces, esta es una mañana de que el Señor nos dice, no temas, yo te ayudo. Es una mañana de caminar sobre las circunstancias difíciles, viendo al invisible, moviéndolos en lo sobrenatural de Dios. Es un tiempo también de poder conquistar, como Josué, lo que Dios nos ha prometido, de esforzarnos, ser valientes, de activar nuestro oído, nuestros labios, nuestros ojos para comenzar a ver lo que Él ha prometido. Pero sobre todas las cosas, es una mañana de que entendamos que Él nos tiene tomados de su mano derecha y de nuestra mano derecha, y Él no nos va a soltar, Él no nos va a desamparar. Y quiero leerle un último versículo para terminar, que se encuentra en Romanos 8:37, y nos enseña: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que si han venido dudas, han venido temores, inseguridades a su vida, hoy cancélelas en el nombre de Jesús y comience a moverse en una dimensión diferente, comience a hacer cosas diferentes, porque usted no está solo, porque Dios la sostiene de su mano derecha, tiene un abogado y tiene un juez en los cielos que defiende y pelea su causa. Su caso, el que pensó usted que no iba a tener respuesta y solución, allá en la legislación divina, en la legislación del reino, se está peleando, se está llevando a cabo y está pronto para emitir la resolución favorable para usted, porque tenemos un Dios que no ha perdido ni un tan solo caso, y el suyo también será uno de los que usted podrá levantar bandera de victoria. Así que tome ánimo, levántese, no está solo, no está sola, no tema, no desmaye, porque el Señor lo sostiene con su mano y con su diestra, ¿verdad? Y que con Él nosotros somos más que vencedores. Así que esperamos que este corto tema, este tema tan sencillo, haya edificado su vida, para que usted entienda que no está solo, que el Dios Todopoderoso está peleando su causa, está peleando esa situación difícil, está cambiando un diagnóstico por un pronóstico favorable, está trayendo a sus hijos a su casa, está trayendo a su esposo a los pies de Cristo, está levantando esa empresa, está abriendo brecha para que cosas sobrenaturales sucedan. Así que Dios le bendiga y nos vemos el próximo miércoles en un programa de Ejército de Mujeres. Bendiciones. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.